Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Como en Casa, un programa que está listo siempre para dar lo mejor de nosotros, llevándoles información de calidad, entretenimiento y mucha diversión. En esta ocasión también vamos a mantenernos al tanto de lo que está pasando en el ámbito laboral con un tema que yo sé muchas personas tienen dudas. Para responderlas está con nosotros el licenciado Manuel Gómez, experto en Derecho Laboral. Buenos días, Manuel. Buenos días, feliz aquí de arrancar el año con Como en Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para quienes no lo saben, Manuel es nuestro colaborador ya desde hace un tiempo y trabaja con nosotros. Yo he tenido la oportunidad de compartir cabina con él en muy diferentes radios, así que qué placer ahora entrevistarte y estar compartiendo contigo en esta plataforma en mi segundo día consecutivo. El placer es mío, eso es de doble vía. Gracias. Bueno, y vamos a estar hablando de los incentivos laborales, específicamente respondiendo la pregunta de si los mismos forman o no forman parte del salario. Y para iniciar, vamos a aclararle a las personas qué son los incentivos laborales. Muy bien, bueno, los incentivos laborales, de una manera muy llana, son aquellos pagos que se le hacen a los trabajadores porque han cumplido, por ejemplo, una meta, por un buen desempeño, y son pagos que, dependiendo la política de la empresa, se hacen en determinados periodos, pero son incentivos que no forman parte de los pagos propiamente de una quincena o del mes, esos pagos de nómina, ¿verdad? Sino que son pagos que se hacen por, como decíamos, por algún desempeño, cumplimiento de meta, productividad, por ejemplo. Entonces, existe la inquietud de si esos pagos de incentivo forman parte o no del salario ordinario, ¿verdad? Porque ese salario ordinario es el que se toma en cuenta para los fines del pago del salario de Navidad, para la liquidación futura. Entonces, ha habido siempre esa inquietud si esos incentivos forman parte del salario. Los incentivos ha definido inclusive la Suprema Corte de Justicia de que serán o no parte del salario dependiendo de las siguientes condiciones. Primero, si esos incentivos se desprenden de la prestación del servicio, como lógicamente, ¿verdad?, se pagan. Pero, ¿qué se va a tomar en cuenta? Los periodos en los que se realizan los incentivos. Si esos incentivos se realizan en periodos a máximos de un mes, ¿verdad? O se realizan quincenalmente o mensualmente, pero que no excedan de ese periodo, pudieran llegar a ser parte del salario ordinario. Pero eso combinado a que esos pagos se hagan de manera constante o permanente, es decir, mes por mes esos incentivos se están pagando y terminan siendo parte de un salario. Es como por hacer una comparación, como si fuera una comisión. Precisamente por eso es que mucha gente se confunde y se hace la pregunta de si forma o no forma parte del salario. Sí, sí. Cuando se hace entonces de manera permanente, cuando se hacen en periodos no mayores de un mes, porque el propio Código de Trabajo dice que los pagos de salario, el periodo más largo para hacer estos pagos es de un mes, no puede exceder del mes. Entonces, eso, y además ha dicho también la Suprema en un precedente de que para que un salario sea ordinario, debe pagarse como consecuencia del trabajo de una jornada normal. Es decir, las horas extras, por ejemplo, sabemos que no son parte del salario, porque son horas que no forman parte del horario normal de trabajo. En este caso, los incentivos, para que formen parte del salario, volvemos a hacer el hincapié, tienen que ser permanentes, tienen que ser pagados en periodos no mayores de un mes y son como consecuencia de la prestación de un servicio. Es decir, a aquel que le hacen un incentivo cada 3 meses por un buen desempeño, por una buena labor, porque cumplió una meta, pero de cada 3 meses ya eso no forma parte del salario, porque se cayó uno de los requisitos ahí, que es que sean dentro del mes. ¿Pudiera ser algo así como un reconocimiento a un trabajo, a una meta que se ha logrado en el ámbito laboral? Correctamente. ¿Y aplican todos los empleados para los incentivos o hay algún régimen especial? No, en principio aplica para todos. O sea, los incentivos pueden ser pagados a un trabajador que sea de planta, como a uno que sea un supervisor, por ejemplo. Puede ser beneficiado con incentivos. Porque va a determinar la política y costumbre de la empresa en función de qué otorga esos incentivos, porque ya eso depende mucho de esa política interna de la empresa. Pero que ese incentivo se convierta en salario, tienen que reunirse los requisitos que hablamos anteriormente.
Diferente pasa con las horas extras. Por ejemplo, las horas extras tienen derecho solo un grupo de trabajadores, pero los trabajadores que ocupan cargos de dirección y de gerencia no tienen el derecho al pago de horas extras, por ejemplo. Nosotros sabemos que las zonas francas, las instituciones públicas gozan de unas características distintas a las empresas privadas. En el marco de esas instituciones, tanto gubernamentales como de zona franca, ¿pudieran ser también beneficiarias de estos beneficios? Sí, sí, perfectamente. En cuanto al tema de los incentivos. Tú sabes que eso, y es importante mencionarlo, sobre todo en el aspecto público, porque sabes que siempre hay como mucha, quizá no confusión, pero a veces se emiten este tipo de incentivos y mucha gente entiende que ya están desempeñando una labor y como es público, tú sabes que tiene una repercusión, un impacto, una proyección a nivel nacional que quizá pueda resultar hasta cuestionable. Entonces siempre es bueno edificar a la gente para que sepa cómo se manejan este tipo de situaciones o de beneficios que le otorga la ley al empleado. Claro, y lo más importante es que la información llegue a la gente, que se pueda comprender de una manera fácil. Lo primero es, el Código de Trabajo regula el sector privado y solamente algunas del sector público, que realizan, por ejemplo, labores que son financieras, que son régimen autónomo, por ejemplo, Banreserva, las EDES de la electricidad, se regulan por el Código de Trabajo, pero luego el régimen laboral del sector público es una ley aparte, que es la 41-08, que establece lo que son bonos por desempeño para los trabajadores del sector público. Y hay otro tipo de gratificación o de reconocimiento a nivel de dinero, que es por el desempeño, como esos bonos que se hacen anuales, por ejemplo. Ya eso es otro régimen. Pero hay algunas empresas, Banco Agrícola, Banreservas, como señalábamos, que sí se regulan por el Código de Trabajo y pueden beneficiarse con el tema también de los incentivos. Y esos incentivos, a su vez, llegar a ser parte del salario. Si cumplen con la permanencia y que el pago se haga, por ejemplo, en periodos máximos mensuales. Muy bien, y algo muy interesante también a tener en cuenta es el hecho de que estos incentivos, muchas personas, y por eso estamos tocando el tema, no lo conocen. Puede ser que un empleado nos esté viendo y no sepa que tiene el derecho a reclamarlo. En caso de que una empresa no le otorgue por X o Y razón, pudiera, o es común en la práctica, que... porque tú te ríes, Manuel, y yo sé por qué tú te ríes, pero igual es bueno saber si hay algún mecanismo, si quizá, porque también el trabajador, yo entiendo que no quiere perder su trabajo, quizá no se quiere enfrentar a esa realidad, no sé si de pronto quizá puede haber una intervención del ministerio, ustedes como abogados que trabajan en este tema, ¿cuál es la recomendación que hacen? Porque hay todos los casos, o sea, tú te ríes, yo más o menos sé, pero vamos a ver qué pasa. Yo me río porque... y eso lo debatimos también en la cabina de radio, que hay temas laborales que uno no puede abstraerse de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Evitar la confrontación, evitar confrontación trabajador-empleador, pero eso no quiere decir que usted deje de lado sus derechos. Yo lo que creo la mejor forma, si hay alguna inquietud o diferencia, canalizarla a través del departamento correspondiente. Por ejemplo, acérquese a Recursos Humanos, manifiéstele su inquietud. No se logró ahí aclarar su inquietud, bueno, usted puede ir al Ministerio también de Trabajo. Y ya, si no hay una salida por esa vía, pues ahí están las vías legales. Pero trate de agotar las vías conciliatorias para que la preservación del empleo siempre sea el fin último en eso. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Yo sé que es un tema que llama mucho la atención y que sé de primera mano que un trabajador quizá no va a acercarse a su empleador o tiene ese miedo interno de perder su trabajo cuando reclama algún derecho. Sin embargo, sepa usted que hay mecanismos y que es su derecho poder recibir estos incentivos laborales. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo te pueden ubicar en las redes sociales? Sí, estamos ahí en la plataforma de Instagram como Punto Legal RD. Cualquier inquietud, comentario, pregunta, pues ahí estamos
con gusto para aclarar. Muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas, por acompañarnos en Como en Casa y a ustedes por sintonizar. Ahora vamos a ver qué nos tiene nuestra querida Kimberly Castillo.